Buenas tardes, doctor. Este grupo está conformado por Melanie Thaís Moreta Zambrano, Herbe David Silva Martínez, Lian Rigoberto Paucara Aucancela y quienes habla Jenny Caterina Mina Rodríguez. Nosotros vamos a hablar sobre el aborto y esto está basado en la investigación histórica jurídica. El aborto en Ecuador ha experimentado cambios significativos en su legislación a lo largo del tiempo, desde el Código Penal de 1837, que penalizaba el aborto en todos los casos, hasta la actual ley orgánica para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación, de 2022, que regula el procedimiento para hacer el aborto en casos de violación. Estos cambios reflejan la evolución de la sociedad y los debates éticos y jurídicos en el país. Ya, hitos históricos. En la primera Constitución de Ecuador de 1830 vemos en el contexto que no se hace referencia específica al aborto, las leyes sobre el aborto heredadas del derecho colonial. Y en la influencia refleja la influencia de la Iglesia Católica y la percepción del aborto como un crimen grave. Aquí vemos que la influencia está por la Iglesia Católica en la Constitución de 1830, en el Código Penal de 1871, en el contexto de penalización del aborto en todas sus formas, con pena severa para las mujeres y quienes asistieran en el procedimiento. La influencia refleja las normativas de la época y la fuerte influencia de la moral católica en la legislación. O sea que en el Código Penal de 1871 ya era la penalización del aborto en todas sus normas, con pena severa para las mujeres que lo practicaban y quienes estuvieran, o sea, con ellas, quien les ayudara y quien estuviera a cargo de realizar ese aborto. Ya había una severa penalización. En el Código Penal de 1938, en el contexto, miramos que del aborto terapéutico permitido cuando la vida de la mujer estaba en peligro. Cuando la vida de la mujer estaba en peligro, ahí se permitía el aborto terapéutico. Y en la influencia miramos que el primer reconocimiento legal de circunstancias excepcionales para el aborto, aunque muy limitada. En la Constitución de 1945 y 1946, en el contexto sin cambios significativos respecto al aborto, o sea que no cambió, sino que seguía la misma ley. Y la influencia mantuvo el estatus que bajó la influencia de la Iglesia Católica. Seguía influenciando la Iglesia Católica. En la Constitución de 1978, inclusión de disposiciones sobre los derechos humanos y protección de la vida. En la influencia reafirma las leyes punitivas contra el aborto, pero en un contexto de mayor reconocimiento de derechos humanos. En la Constitución de 1998, en el contexto reafirma el derecho a la vida desde la concepción. Y en la influencia establece un marco legal que refuerza la penalización del aborto, aunque el debate sobre el derecho de las mujeres comienza a ganar fuerza. Ya, en la Constitución de 2008, en el contexto fuente, protección del derecho a la vida desde la concepción excepciones limitadas del aborto, peligro de vida para la muerte y violación a mujeres con discapacidad mental. Miramos que esta constitución era bajo la presidencia de Rafael Correa, ahí ya, o sea, a la vida de la concepción, excepción ilimitada del aborto, en ocasiones donde la vida de la madre estuviera en peligro por violación a las mujeres y por mujeres con discapacidad mental. Entonces, ahí ya estaba permitido el aborto.
En la influencia, aunque progresista en estos aspectos, mantiene una postura restrictiva sobre el aborto, reflejado la influencia de sectores conservadores. Debate y propuesta de la reforma del 2019. Propuesta para penalizar el aborto en casos de violación, incesto y malformación fetal grave no aprobada. Muestra un incremento en la presión social y política para cambiar la legislación sobre el aborto. Ya. Decisión de la Corte Constitucional en el 2021. Despenalización del aborto en casos de violación. Marca un cambio significativo en la legislación, reflejando un reconocimiento creciente en los derechos de las mujeres y una respuesta a las presiones sociales y políticas, porque ya vimos que ya no había más penalización en el 2021 en caso del aborto en la violación. Entonces eso causó un cambio reflejando un reconocimiento reciente en los derechos de las mujeres. Ya, en la conclusión general, la evolución de la legislación sobre el aborto en Ecuador ha sido compleja y ha estado influenciada por factores religiosos y sociales y políticos. Desde la primera constitución en 1830, la legislación ha sido mayoritariamente restrictiva, con un enfoque punitivo hacia el aborto. A lo largo de los años, se han dado hitos importantes como el Código Penal de 1938, que permitía el aborto terapéutico limitado. Sin embargo, la resistencia a liberalizar las leyes ha sido constante, aunque el debate sobre los derechos reproductivos ha ganado prominencia en las últimas décadas. En 2021, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en caso de violación. Ya, los cambios legislativos han impactado en diversos ámbitos. Aunque persiste resistencia, se ha observado una mayor aceptación en los derechos reproductivos de las mujeres. Las leyes restrictivas han causado abortos inseguros, pero recientes reformas han mejorado la seguridad y la salud de las mujeres. La Corte Constitucional ha defendido los derechos humanos y reproductivos, desafiando las normativas antiguas. La legislación del aborto en Ecuador ha sido un conflicto entre tradiciones conservadoras y los derechos de las mujeres. Aunque ha habido progresos recientes, aún existen desafíos para lograr una legislación más equitativa. El futuro dependerá de la presión social, los movimientos feministas y las decisiones judiciales que defiendan los derechos humanos y la justicia social. Ya, es importante examinar cómo estas regulaciones han impactado en la práctica del aborto, los derechos de las mujeres y la salud pública en el país a lo largo del tiempo. Entiendo que puede ser un tema delicado y complejo, especialmente cuando la madre se encuentra en una situación crítica. En estos momentos es fundamental buscar apoyo profesional y considerar todas las opciones disponibles, hablar con un médico, consejero o profesional de la salud puede proporcionar información y orientación adecuada para tomar la mejor decisión en esta situación difícil. Tenemos que recordar que siempre es importante cuidar la salud y el bienestar de la mujer, en este hecho de la madre que tiene el bebé. Ya, en esta investigación jurídica, histórica jurídica sobre el aborto, se puede destacar que el tema ha sido objeto de debate y regulación a lo largo de la historia del país. Desde una perspectiva legal, se puede
analizar cómo han evolucionado las leyes y regulaciones relacionadas con el aborto en Ecuador, considerando factores históricos, culturales, sociales que han influido en dicho cambio. Este es nuestro tema. Muchas gracias, doctor, y que tenga bonita tarde.